llamamos siempre Chagas dilatados, las miocardiopatías dilatadas chagásicas, también dilatan las válvulas, los anillos valvulares. Y los más frecuentes son, obviamente, la dilatación de la válvula tricúspide y la válvula mitral. Son pacientes que tienen insuficiencia mitral e insuficiencia tricúspide, pero secundaria siempre a alguna patología. Como están viendo aquí, es la válvula que vamos a ver ahora, la tricúspide, que está entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Y como siempre, vamos a tener el concepto de que insuficiencia significa incompetencia valvular y que la incompetencia valvular también se llama regurgitación. ¿Ok? Regurgitación quiere decir media vuelta o algo anormal pasa. Eso quiere decir que hay una anormalidad en el flujo sanguíneo. Eso quiere decir regurgitación. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando la válvula tricúspide que está aquí no se cierra bien, o sea, es incompetente? Obvio, una parte de la sangre en la sístole del ventrículo derecho, cuando se contrae el ventrículo derecho, una parte va a ir a la arteria pulmonar en un flujo normal, y como la tricúspide no se cierra, otra parte de la sangre se va del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. O sea que existe lo que se llama un reflujo, porque está volviendo la sangre que entró de la aurícula derecha a la al ventrículo derecho durante la diástole. En la sístole una parte vuelve. A eso se llama exactamente regurgitación. ¿Ok? En resumidas cuentas, es el flujo de sangre anormal que va del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Así de fácil sería la concepto de esta valvulopatía. ¿Ok? Así de fácil. Muy bien. Aquí está el dibujito. Normalmente la sangre viene por las cavas a la aurícula derecha. Esto es lo normal. Se va al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho durante la sístole, durante la contracción, la sangre se va toda la arteria pulmonar. Pero como esta válvula es insuficiente, como están viendo aquí, abierta y no cerrada, la sangre otra vez vuelve del ventrículo derecho a la aurícula derecha. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Esta aurícula derecha se va a ir agrandando. Pero otra vez la sangre de esta aurícula grande se va a entrar al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, ¿qué va a hacer? Se va a compensar un poco, dilatándose e hipertrofiándose un poquitito. O sea que hay dos tipos de etiologías, ¿sí? Lo que es la primaria y lo que es insuficiencia tricúspide secundaria. ¿Secundaria qué? Por hipertensión pulmonar. Pero la primaria, cuando se enferma la tricúspide por culpa de la tricúspide, obviamente que es la fiebre reumática. Pero en nuestro medio, donde todavía hay fiebre reumática, no vemos con frecuencia una insuficiencia tricúspide pura por fiebre reumática. ¿Sí? Muy, muy rara vez. Okay. En la Argentina, que había una época del 80, si veíamos de vez en cuando, imagínense, en una población más alta, veíamos alguna insuficiencia tricúspide pura por fiebre reumática en forma rara. Íbamos a ver todos los residentes a ese paciente, a su ecografía, a su fotografía, todo, porque era una especie de excepción. ¿Okay? Lo que tal vez más frecuente es por endocarditis infecciosa. O sea, te puede agarrar en cualquier válvula, se puede infectar. Es el tema próximo que vamos a ver. Y la agresividad va a depender de la agresividad de los microbios que te agarres, o virus, o bacterias, o listerias, o hongos, que te pueden agarrar tu tricúspide y destruirla. Entonces, al destruirla, se convierte en insuficiente. ¿Ok? Otra cosa un poco también más rara es encontrar por traumatismo, sería una aguda que tiene otro contexto. Por infarto del ventrículo derecho. No es muy frecuente el infarto del ventrículo derecho. Y tampoco todos los infartos del ventrículo derecho
van a evolucionar a insuficiencia tricúspide. Y sobre artritis reumatoidea, tiene que ser una artritis reumatoidea de muy larga data. Lo que se ve es que si un paciente tuvo artritis juvenil, o sea, evolucionado desde muy chiquitito adelante, sí, entonces se puede evolucionar a una insuficiencia tricúspide por la artritis reumatoidea. Y lo que yo veo un poco más que los demás cardiólogos, porque trabajo cerca de oncología, medicina nuclear está al ladito de oncología, y entonces ahí aprovechan el pánico y me llaman para ver alguna paciente, especialmente mujer, que ha hecho insuficiencia tricúspide después de varias sesiones de radiación de cobalto, especialmente de la mama derecha. Y entonces la radiación también va debilitando las cuerdas tendinosas, que se hacen más frágiles, no tan frágiles, sino más elásticas, si vale el término, y la tricúspide entra en insuficiencia. ¿Ok? Y es un poquito más, pero esa estadística es un poco más sesgada, solamente por vecindad. ¿Ok? Muy bien. Y la otra sería la que vemos con más frecuencia, que es esta, la secundaria. ¿Secundaria a qué? ¿Posterior a qué? A hipertensión pulmonar. A la hipertensión pulmonar. Es obvio porque si veo aquí, si tengo hipertensión pulmonar aquí, la presión va retrocediendo en forma retrógrada, va afectando a la arteria pulmonar, a la arteria pulmonar, a la arteria pulmonar, después al tronco de salida de la arteria pulmonar, sigue la hipertensión, sigue la hipertensión, sigue la hipertensión, produce insuficiencia pulmonar, como ya hemos visto, después produce produce alteración de la contractibilidad del ventrículo, y del ventrículo sigue la hipertensión contagiándole a la aurícula derecha y a la tricúspide. Y por ese motivo, esta vueltita retrógrada de presiones hace que se altera la tricúspide y se abra, porque la tricúspide es bien suavita, es bien decente, es una damita, es muy delgadita, bonita. ¿Okay? Es la más débil de las válvulas. Entonces, estamos hablando por hipertensión pulmonar. Y lo que les dije yo, por dilatación del ventrículo derecho. Bueno, hay varias patologías que pueden dilatar el ventrículo derecho. La anomalía de Epstein y otras anomalías congénitas. Pero lo que vemos nosotros es una miocardiopatía chagásica dilatada. Cardiomegalias del grado 2 ya tienen cierto grado de insuficiencia tricúspide. Así que si es 3, 4, con mayor razón. Y el cuadro clínico es bien rarito. Aquí es el cuadro clínico típico, solamente de la insuficiencia tricúspide primaria, ¿ya? De la primaria. Miren, pierden peso, inclusive van a la caquexia. Edema periférico aparece después. Ascitis aparece después. Tienen ictericia, la piel fría, la fatiga, la anorexia y aparece cianosis. Así que, si se fijan aquí, los únicos síntomas relacionados con cardiología sería edema periférico y ascitis. Y lo demás, de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Y ya con el tiempo, esta alteración de la aurícula derecha le contagia las cavas. Y entonces desfallece, claudica el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Y entonces ya comienza a haber un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha que ya hemos visto en clases, así que no hay para qué repetir. Y entre el examen de mañana, así que mejor no repetiremos. Ok, la auscultación es bien facilita, pero tiene sus cosas de evolución bien simpáticas. El primer ruido puede estar disminuido de intensidad porque la tricúspide no se abre bien, y después tienes un soplo holosistólico. ¿Sí? Holosistólico. Bueno, sistólico diremos, ¿ya? Primero diremos sistólico, un soplo sistólico. No solamente holosistólico. Y después tienes un segundo ruido desdoblado y además con el componente pulmonar muy alto. Esta es una también de las patologías donde se aprende el segundo ruido así de aumentado porque es bien significativo. Si escuchas el primero como tum, el segundo ruido escuchas fuerte, tum, 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 además desdoblado, tum, 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 tum. Entonces, eso es
típico de la insuficiencia tricúspide. Y obviamente se escucha en el foco tricúspide, ¿no ve? Okay. Y puede aparecer también tercero, y el tercero, pero ya es una claudicación del ventrículo derecho. Les decía que uno podría seguir la evolución de esta patología por la evolución del soplo. Si tengo un soplo hasta aquí, o sea, protosistólico, la insuficiencia tricúspide es leve. Si alcanza protomeso, la insuficiencia tricúspide es moderada. Y si realmente es holosistólico, es grave. Es por eso que yo les decía, es importante que nosotros vayamos a dibujar los soplos en estos pacientes, en las historias clínicas. Así se podría seguir la evolución de esta enfermedad. ¿Okay? Así que es fácil. Proto leve, moderada meso y grave tercero. Y además para el diagnóstico existe lo que se llama la maniobra de Rivero-Carvalho. Es facilísimo porque este soplo aumenta a lo bruto con la inspiración profunda. Haces respirar al paciente profundamente y le dices que no respire inclusive. Respire, respire, meta aire, meta aire, meta aire. No respire. Y ahí le escuches. Y ahí vas a encontrar el soplo con mayor intensidad. Y además aumenta también con la valsalva, con las dos maniobras. Estas maniobras que estamos explicándoles a ustedes de inspiración, expiración, que aumenta o disminuye con la valsalva o aumente con la inspiración, son básicas para el diagnóstico de estas valvulopatías, para el diagnóstico clínico. Cuando conoces por primera vez a tu paciente, no tienes ni eco, ni radiografía, ni electro. Esto no la tienes. Entonces tienes que hacer pura semiología. La semiología basada de las valvulopatías, de las cardiopatías congénitas en general, es nomás la auscultación. ¿Okay? O sea que por eso hay que aprender ese tipo de cosas. Si ya le pido radiografía, me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo. ¿En qué me ayuda? En clasificar a la insuficiencia secundaria o primaria. ¿Y por qué la radiografía me ayuda? Simplemente porque si tengo hipertensión pulmonar, que ya es secundaria en la radiografía, voy a tener una arteria pulmonar aumentada. El arco de la arteria pulmonar va a estar por lo menos rectificado o no va a estar cóncavo, va a estar convexo con signos de hipertensión pulmonar. En cambio, la primaria, no. La primaria no tiene ninguna alteración en la pulmonar. Listo, facilísimo. Me ayudó 100% una simple y llana radiografía. Aquí tienen ustedes una primaria donde prácticamente la arteria pulmonar no está convexa. ¿Sí? Tengo aurícula derecha, ventrículo derecho, que es obvio porque el ventrículo derecho está dilatando, y tengo aurícula derecha enorme. ¿Listo? Así de fácil. Y a veces se ve un poco más aquí no está muy claro, no se ve, o sea, no es la radiografía exacta, que el pedículo es un poco más ancho porque se ve la vena cava superior también ancha. Eso ya comienza cuando la insuficiencia cardíaca es un poco más severa. En cambio aquí con la secundaria, a ver, miren ustedes, aquí tengo la arteria pulmonar ya más ancha, ventrículo derecho, aurícula derecha, pero ya tengo la pulmonar un poco más aumentada. Así de fácil. Y el eco, ¿qué vamos a ver en el eco? Lo mismo que estamos viendo en la fisiopatología. ¿Qué pasa con el ventrículo derecho? ¿Se dilata? Sí se dilata. ¿Se hipertrofia un tanto? Se hipertrofia. O sea, eso vamos a encontrar tanto en el eco como en el eco como en el electro. Entonces, igual, en el electro, ¿qué voy a encontrar? Dilatación de aurícula derecha, que es obvio, la hipertrofia del ventrículo derecho, que es obvio, y T negativa en B1, B2, B3 de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Y aquí sí aparecen las ondas P pulmonales por la hipertensión pulmonar. La onda P es la onda P alta y picuda del electro, ¿no es cierto?, de dilatación de aurícula derecha.
y más que todo en las secundarias, por la hipertensión pulmonar, aparece primero en la secundaria. Y por último, si el paciente sigue evolucionando y no arreglamos su problema, la dilatación exagerada de su aurícula derecha evoluciona a fibrilación auricular. Aquí tengo una radiografía, un electro y un eco del mismo paciente. Aquí, miren, tengo primero las ondas PES, altas y picudas, ¿de acuerdo? Segundo, tengo una R alta en V1, hipertrofia del ventrículo derecho. Tengo T negativa en V1, V2 hasta V2, sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Y además, el eje eléctrico de este paciente es más 130, 140, más 140. O sea que el eje está a la derecha. Todo eje a la derecha en estos pacientes es hipertensión pulmonar. Cuando tengas cualquier paciente con eje muy derecho, piensa siempre en hipertensión pulmonar. La vas a chuntar. Y aquí, miren en su eco, miren su aurícula derecha, es gigante. Aquí la aurícula derecha es realmente importante. Miren, todo esto es la aurícula derecha de este paciente. Este es su tricúspide, que prácticamente no se cierra, ¿no? De aquí a aquí su tricúspide insuficiente. Y miren, en la pobre aurícula izquierda está desplazadita la pobre, ¿ok? Y aquí en la radiografía, miren, aquí está la arteria pulmonar, prácticamente hasta aquí, y aquí tiene bien bolita el ventrículo derecho, preciosito, y aquí la aurícula derecha, súper crecida, ¿ok? Entonces, y les decía, a veces se ve por aquí, se ven las venas cavas, así. Muy bien, entonces ya sabemos que es una insuficiencia tricúspide de las buenas. Esta es de buena calidad, obviamente. ¿Okay? En el eco, igual. ¿Qué vamos a ver? Dilatación de la aurícula derecha, dilatación del ventrículo derecho. Es obvio. ¿Sí? Si es por endocarditis, vamos a ver vegetaciones, vamos a ver la próxima clase. Y después, con el Doppler, yo voy a poder ver, obviamente, la gravedad o levedad de la insuficiencia tricúspide. Con el Doppler a color que puedo utilizar en el eco. Así que con el eco cualquiera diagnostica eso. Aquí tienen ustedes un flujo de un ecodoppler, ¿sí? De el ventrículo derecho del paciente, más o menos. Y esta es su aurícula derecha. Más o menos así. Aquí me ¿sí? Entonces el flujo del ventrículo derecho está viniendo el flujo al ventrículo izquierdo. Digo, a la auricular, pobre auricular derecha. Aquí, más bonito todavía, todo lo que están viendo aquí en este mosaico rarito, o sea, esta parte de aquí, todo esto, es el soplo de la insuficiencia tricúspide muy severa. Y siempre sabe, con este tipo de Doppler se puede saber si es hasta aquí, como siempre les he indicado por ahí, leve, moderada, y si traspasó, porque hasta aquí está la pared libre del ventrículo derecho, ustedes se fijan aquí. Y el Doppler está desplazando a esa imagen, o sea, por eso se sabe que es severa en este. Otra cosa que se puede saber, aquí está otra vez el Doppler de insuficiencia tricúspide. Uno puede calcular el área mitral. Este es un eco transesofágico. Cuando vean este loguito, es transesofágico. Entonces, yo puedo calcular el área mitral, primero con el eco, o sea, puedo calcular este problema que está aquí, su área mitral que debe estar por aquí, y si pongo el Doppler, este es el dibujito del Doppler, si pongo sobre la tricúspide exactamente, voy a tener esta imagen. En este eco, por ejemplo, han calculado que el área mitral es de 7.5 centímetros cuadrados. Eso es mucho, es prácticamente
un poco más del doble de lo normal de dilatación de la tricúspide. Y con este Doppler, con este yo puedo medir desde aquí, con estos puntitos, mido hasta aquí y voy a tener el gradiente. Y además voy a tener el grado de hipertensión pulmonar. En este paciente han medido 60 milímetros de mercurio de la presión de la arteria pulmonar, la presión sistólica de la arteria pulmonar. O sea, realmente está agrandado, ¿ok? Tiene una insuficiencia severa este eco. El eco, les vuelvo a repetir, es muy fácil de interpretar. Una vez que le hagas el eco, es fácil, es más fácil que el electro. Ok, aquí tienen una imagen doble, es una insuficiencia mitral, que es esta, la roja, y esta celestita es la insuficiencia tricúspide. O sea, esta es secundaria, porque primero ha habido una insuficiencia mitral, y la insuficiencia mitral, con el tiempo, ha producido, decían, la insuficiencia tricúspide, y que son, estos ecos son de insuficiencias tricúspides secundarias, que las que más ven. Ok. Igual aquí, es una insuficiencia tricúspide nomás. Todo esto es el soplo y estos son los gradientes de presión que se pueden ver. Muy bien. El diagnóstico diferencial hay que hacer con los soplos sistólicos. Es fácil. A ver, si yo te pido diagnóstico diferencial de la insuficiencia mitral, si sabes que la insuficiencia mitral tiene soplo sistólico, ¿con quién tienes que hacer diferencia? Con la insuficiencia mitral, que también tiene soplo sistólico. ¿Quién tiene soplo sistólico? La estenosis aórtica. ¿Y quién más? La estenosis pulmonar. O sea, hay que ser así, de fácil. Hay que imaginar si tiene soplo diastólico con la estenosis aórtica, con la estenosis mitral, con la insuficiencia mitral y con la estenosis pulmonar. Ok. Y en las patologías congénitas, esta, que es la comunicación interauricular, tiene también un soplo sistólico de ese estilito, que se escucha, no se escucha, sino se escucha. Este se escucha. Se escucha en el borde costal izquierdo. Muy bien. Así de fácil. ¿Y ahora qué hacemos con este paciente? Lo que tenemos que hacer este paciente es lo siguiente. Tenemos que preocuparnos para el tratamiento, si es secundario, de la etiología secundaria. Si tiene estenosis mitral, arreglaré su estenosis mitral. Si tiene insuficiencia aórtica, arreglaré primero su insuficiencia aórtica. No tiene sentido que vaya a hacer una cirugía de la tricúspide sabiendo que es secundaria, ¿no es cierto? No tiene la menor idea. O sea que hay que hacer el tratamiento de la hipertensión pulmonar, hay que hacer el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y después, si decides hacer cirugía, una de las opciones es utilizar este anillo, que se llama el anillo de Carpentier, y como verán, se va colocando con este aparatito el anillo de Carpentier, y después los cirujanos tienen que ir suturando, ¿sí?, estos puntos, haciendo estos puntos, y mientras hacen estos puntos, que los hacen así cruzados, van plicando y van cerrando la tricúspide. En la técnica aparentemente es muy fácil, pero hay que tener cierta experiencia de saber en qué punto exactamente vamos a poner. Perdón, un segundito. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, ¿cómo te va? Dime. Ya está. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Nosotros vamos a las 3 de la tarde. Ya, listo. Qué bien. Ya, pues veremos después. Ya, ni vuelta. Eso yo voy a hablar con el doctor. Ya, listo. Ok, listo. Ok. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Ok, entonces,
Les decía que depende mucho de la técnica, de la experiencia del cirujano para ir cerrando con este anillo de Carpentier, pero es excelente. Y la otra, también elige el cirujano, es utilizar lo que se llama la anuloplastía de Vega, y solamente es que en esta válvula insuficiente, los cirujanos van a cortar un pedacito de la válvula tricúspide, ¿sí? Y después la cierran, la suturan, y con eso hacen que la válvula, miren, otra vez va a volver a la posición normal. Pueden hacer inclusive 2 cortes, no hay problema, pero generalmente se hace uno solo. Pero tienen que achuntarle cabalito, porque si es muy grande, va a quedar una estenosis tricúspide iatrogénica por culpa del cirujano, ¿sí? Pero van midiendo, y primero hacen un corte un poco más chico y después pueden ir agrandando su corte, pero que no se queden grandes. Esa es la única manera de arreglar estos problemas. Y bueno, esta es la situación después de su examen de mañana a las 9 de la noche, sufrimiento general. Y el 21, llanto general. Eso se espera más o menos. Siempre se espera en cardiología, llanto general. Pero les contaré que las preguntas no son rebuscadas, son preguntas relativamente fáciles, no se estresen mucho, pero sigan estudiando, todavía tienen tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces nos veríamos la próxima semana. Después ya les avisaré sus notas. ¿O usted la nota de usted sale automáticamente en el campus o no? Sí, doctor. Sí, Lo que hizo doctor sí salió. ¿Sale? Ah, ya. Depende si el docente lo coloca, porque igual hicimos otro simulacro y no salía en eso. ¿En el simulacro que hemos hecho no ha salido? En el de cardio sí salió, pero en otro simulacro que hicimos en prácticas de otorrino no salió, así que depende del docente si al final puede colocar la nota o no. Sí, hay una parte de actividad, dice después del examen que pasa y ahí se activa, no hay problema. Bueno, así nomás. Nos vemos después del sufrimiento, chicos. Estudien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Luego, doctor.